Listo, bueno, señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas a la clase de contabilidad. Es la primera clase que tenemos. Para mí es un gusto poder dictar un nuevo curso acá de contabilidad en el momento 2. Creo que conmigo empieza en el momento 2, ¿no es cierto? Sí. Ustedes son, bueno, de las asignaturas que no son de especialización. Ustedes son de la carrera de electrónica y automatización. Así que mucho gusto, señores. Bueno, me presento, mi nombre es César Vinuesa. Yo seré su profesor por las próximas 8 semanas en la asignatura de contabilidad. Un poco, ¿cuál es lo que vamos a ver la clase de hoy? Vamos a ver los primeros conceptos. Me voy a presentar rápidamente, un poco que conozcan a qué me dedico, qué he venido haciendo estos últimos años. Más que todo para que sepan bueno, el profesor que está frente a ustedes es un profesor que ya lleva años y que, bueno, ejerce la profesión de contabilidad en la práctica. Y de ahí nos iremos a explicar cómo es la metodología del curso, cómo lo llevé con los otros dos paralelos, porque en el momento 1 tuve la suerte de dar clases a los paralelos de informática y de telecomunicaciones. Entonces, nos fue súper bien. La mitad del curso se quedó al supletorio. No, mentira. No, no hubo. Tranquilos, tranquilos. No, todo salió muy bien en los anteriores dos paralelos. Bueno, les comento rápidamente. Yo soy informático, me gradué de informática hace muchos años, ya hace más de 22 años en la ESPE. También saqué mi licenciatura en contabilidad y tengo una maestría en planificación y otra en neuromarketing. Entonces, ese es un poco mi perfil académico. En temas profesionales, he trabajado en la banca. La banca es mi fuerte, más que todo en departamentos financieros. Tuve la suerte de trabajar en bancos como el Procredit, el Internacional, el Banco Amazonas en Guayaquil. También trabajé en la 29 de octubre como gerente administrativo financiero. Entonces, mi fuerte son las finanzas. Y bueno, tuve mi negocio antes de la pandemia, tuve un par de negocios en donde hacía más de contador y de financiero. Entonces, ahí yo ejercí mucho mi profesión como contable, perdón, en donde tuve mis dos negocios. Bueno, por temas de pandemias tuve que cerrar los dos negocios, un poco, ustedes sabrán, la situación de las empresas fue muy dura durante el 2020 y bueno, a mí también me tocó, pero de ahí saqué mucho la práctica para dictar este curso de contabilidad. También yo trabajé en la Universidad de Israel 5 años, trabajé del 2012 al 2017. Me fue súper bien, o sea, yo estimo mucho a la universidad, a mí la universidad me abrió las puertas para muchas cosas, muchas oportunidades, pero di docencia ahí durante 5 años y justamente dictaba cursos de contabilidad, contabilidad básica, finanzas, finanzas 1, finanzas 2, matemáticas financieras y todo lo que es la rama financiera, que es eh, el fuerte de mi profesión, de mi perfil. Entonces también trabajé y de ahí obviamente renuncié por temas de mis negocios propios y he vuelto a dar clases este semestre. Yo vengo, como digo, nunca he dejado de enseñar. De hecho, fuera de la universidad yo dictaba cursos de marketing digital, que es otra de mis profesiones, algo que me gusta. Entonces, básicamente eso es un poco mi resumen de a qué es lo que me dedico, qué hago hasta el momento. Y bueno, y para mí realmente es un gusto tenerlos acá. Sé que ustedes vienen de una profesión técnica. Antes de empezar, también igual felicitarles por haber, yo sé que en muchos casos ya son tecnólogos, quieren sacar la ingeniería o también son personas que vienen de otra universidad, están retomando los estudios. Bueno, cualquiera que fuera la circunstancia, yo quiero felicitarles por haber dado el paso, estar aquí en el NAC, en la Universidad de Israel. Y bueno, felicitarles por dar este paso, por este nuevo reto que han empezado y desde ya desearles mucha suerte. Así que, bueno, eso básicamente quería presentarme rápidamente con ustedes para que sepan quién soy y de dónde vengo. Ya en temas de asignatura, voy a pasarles, voy a compartirles la pantalla. Déjenme cerrar algunas pestañas que estaba revisando unas cosas y quiero explicarles cómo va a ser la modalidad, cómo vamos a llevar el curso por las próximas 8 semanas. Bueno, básicamente ustedes ya tienen la plataforma, deben estar ustedes ya acostumbrados, ya están en la 10ª semana de clases, entonces ya adaptados, perdón, a esta metodología.
Ustedes van a poder encontrar la cabecera. Tenemos clases los sábados de 1 a 2 y las tutorías académicas son los martes de 6 a 7. Como ustedes sabrán, las tutorías académicas no son obligatorias. Sin embargo, yo voy a estar conectado siempre los martes a esa hora para solventar cualquier duda de la clase del sábado o de la tarea que envíe los sábados. También normalmente en los 2 cursos anteriores nos fue muy bien porque en las tutorías, antes de los exámenes, ahí fue donde más audiencia tuve, donde prácticamente el 90% de los paralelos asistieron, fue porque daba un ejercicio tipo examen. Siempre fue antes de cada examen y nos sirvió mucho. Bueno, de aquí está el bloque PASIE, que ustedes espero lo hayan revisado rápidamente, en donde está la información básica de la asignatura, como mi presentación, el sílabo para que ustedes lo vean. Como saben, la asignatura es contabilidad básica, la rúbrica, los guías, etcétera, los textos básicos, el cronograma, etcétera, etcétera, que son información básica que los dejo ahí para que ustedes puedan revisarla tranquilamente. Si no lo han hecho, por favor, revísenlo en el fin de semana. Luego, en la introducción, hubo un encuentro pregrabado en donde, bueno, hay la presentación y hablo también de estos temas. Y aquí había un cuestionario de diagnóstico. Bueno, les agradezco a las personas que lo hicieron. Como dice la palabra, era de diagnóstico. No va a influir. Si es que alguien sacó 3, 4, 1, no importa. O sea, es más que todo para yo ver cuál es el... hola Giovanni, buenas tardes. Y Alfredo igual, buenas tardes. Más que todo para yo como profesor ver el nivel en que están ustedes en el tema contable. La idea era hacerlo sin conocimiento y lanzarse a ver qué es lo que sale de ahí. En términos generales, les podría decir que el promedio es de la media para arriba, o sea, yo creo que está un promedio de 7, 8, así a ojo de buen cubero. Vi las calificaciones, están bastante bien, pero como dije, no tiene incidencia en la calificación final. Entonces, pero muchas gracias a las personas que se tomaron el tiempo para dar el examen, que son casi todos. Por ahí faltaron unos 4, no sé si serán personas no vieron o tal vez ya no están en el curso por A o B circunstancias. Y ahora empezamos la clase, la Ingeniero, primera clase. Dime, William. disculpe que le interrumpa. Si tal vez se nos podía habilitar, porque creo que había 2 cuestionarios para hacer. Recién Sí. ahora me di cuenta. Yo hice uno, el de semana 1, pero también creo que había otro, el de en el bloque PASIE. Si tal vez se nos puede habilitar para hacerlo en no el hay transcurso problema. de hoy. Yo lo habilito para que lo hagan tranquilamente hasta mañana en la noche. No hay problema. Listo, yo lo habilito. Y de ahí ya viene la semana 1. A ver, la asignatura básicamente, no sé cómo se llevarán las otras asignaturas, creo que muy similar. Siempre va a haber un encuentro grabado, que la idea es de que ustedes lo vean antes de empezar cada clase. En la semana 2, en la semana 3, siempre van a tener la misma estructura. Entonces, el encuentro grabado, la presentación, por ejemplo, la clase de hoy, ustedes se la pueden descargar el PDF, en donde va a estar la información que vamos a ver hoy. Siempre va a haber un texto y de ahí vienen materiales de apoyo, que son videos, documentos, PDFs, para fortalecer el tema. Entonces, todo esto en la fase de exposición está en todas las semanas, en absolutamente todas las semanas. También va a haber un encuentro sincrónico grabado, es el de hoy. Por ejemplo, esta clase de hoy está siendo grabada y terminando la clase después de media hora ya está subida en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Entonces, por eso dice encuentro sincrónico grabado del 19 de junio. O sea, hoy termino la clase y lo subo y ustedes la van a poder visualizar. De ahí siempre va a haber una actividad de rebote que básicamente viene de, ustedes ven el video y ustedes pueden dar la actividad de rebote, que es un cuestionario. Por lo general he puesto cuestionarios para que ustedes puedan responder preguntas de la clase pregrabada. Luego viene en construcción, esto por favor mucha atención, todas las clases vamos a hacer un taller. Las clases por lo general tienen un componente teórico, que solo hoy va a ser una clase fuerte de teoría, pero porque es la primera clase. Pero el resto de clases, la teoría es el 10%, el 15% del tiempo y de ahí hacemos ejercicios. Y de ahí ese ejercicio ustedes tienen que subirlo. Estos ejercicios son calificados, son parte de la calificación. Entonces, por ejemplo, el taller que hacemos hoy, yo igual no se preocupen, yo les voy a hacer un recuerdo al final.
el taller que hacemos hoy, ustedes tienen que subirlo acá. Por eso dice hasta el 20 de junio, o sea, hasta mañana. Creo que está a medianoche puesto para que lo puedan subir tranquilamente. Pero por favor, y es lo que hacemos en clase, lo suben automáticamente. Y luego la de comprobación, que esto sí es una tarea para la siguiente semana. O sea, hoy mando una tarea y ustedes tienen toda la semana para hacerlo, por eso la fecha de entrega está 25 de junio, que vendría a ser el viernes, porque el sábado ya tenemos clases. Entonces, esta estructura está replicada en las 8 semanas, bueno, en las 8 semanas sin contar los exámenes, porque ahí no, es un poco distinto. Entonces, en resumen, van a tener el encuentro grabado, la presentación y material de apoyo. Luego van a tener un material de rebote que es un cuestionario, que tienen que hacerlo igual antes de empezar la clase. Luego el taller, que lo vamos a hacer siempre en clase y ustedes tienen que subirlo. Pues yo sé que después tienen asignaturas, así que yo sé que no lo van a hacer inmediato, por eso lo he dejado hasta mañana para que tengan tiempo. Y luego siempre una tarea para la siguiente semana. Entonces, si ustedes ven las 8 semanas, como digo, a excepción de las 2 semanas de exámenes, la estructura es idéntica en toda la semana. Entonces, eso es cómo estamos organizados. Como les había mencionado, tienen el sílabo de la asignatura que vamos a ver durante las 8 semanas, que básicamente son conceptos y va a ser más ejercicios que conceptos. En los cursos lo que hicimos fue un ejercicio principal y lo que le iban desarrollando era semana a semana. Algo muy importante que sepan es de que en los exámenes yo tomo solo lo que vemos en clases. Yo no me invento nada, ni tampoco mi intención es de que se caigan en los exámenes. Yo jamás he sido así y no lo seré. La idea es de que ustedes lo que vemos en clases y lo que hacen las tareas lo apliquen en el examen. Los exámenes por lo general son ejercicios prácticos. Entonces, eso es básicamente cómo vamos a llevar la asignatura las próximas 8 semanas y eso es. Entonces, por favor, preguntas, por favor. Sigue, Darío, vi que levantaste la mano. Sí, Magíster, muy buenas tardes. Verá, lo que pasa es que de pronto quería comentarle, ¿no? Nosotros pertenecemos a una empresa y quería de pronto solicitarle de la manera más humana también que tenga un poco de flexibilidad con nosotros, porque a veces por motivos de labores se nos complica, a veces, muchas veces, estar el 100% activos en la clase o de pronto a veces los deberes, de pronto si usted nos envía un deber para mañana, de pronto un ejemplo, a veces no tenemos el tiempo 100% para estar ahí, porque tenemos trabajo. No, Darío, no se preocupe, tranquilo, yo entiendo eso y por eso pienso que cómo he estructurado la asignatura es para que justamente no tengan esas complicaciones. Como yo les decía, de un día para otro no les voy a mandar deberes. O sea, yo entiendo que ustedes son personas que están trabajando, la mayoría son profesionales, entonces el fin de semana es complicado. Pero lo que yo me refería a estos talleres que son para mañana es lo que vamos a hacer ahorita en el curso. O sea, prácticamente usted asistiendo a la clase, hace el taller, que son talleres cortos, y simplemente lo sube. Y de que no, si no están activos, porque claro, están en el trabajo y seguramente alguien les llama, no se preocupen, yo en ese caso soy flexible. La idea es de que traten de atender a las clases, igual como es grabada por A o B, algo se les perdió, digamos 10 minutos les llamó un cliente o su jefe o algo por el estilo, pueden revisar la grabación mañana tranquilamente y luego subir al final del día el taller, ¿sí? Listo, Darío. No, de eso no se preocupen. En ese sentido yo les entiendo. Acá básicamente en los 2 cursos anteriores nos fue muy bien, así que estén tranquilos porque, bueno, informática y telecomunicaciones son de la misma rama que ustedes, de electrónica, son técnicos, son personas técnicas. Yo soy informático y soy una persona técnica, entonces, como dije, yo he preparado esta clase justamente para personas como nosotros, técnicos, que necesitamos aprender esta asignatura de una manera flexible y comprensible. Así que por ese lado no se preocupen. Siempre va a haber de alguna manera la exigencia académica. Como les dije, el tema de asistencia sí es obligatorio, eso ustedes todos lo saben que debo correr lista, por lo general lo corro 10 minutos al finalizar, para que las personas que por ahora entran tarde no estén perjudicadas.
Entonces, ahí sí tienen que tener cuidado, señores, con el tema de las faltas, que eso ustedes ya saben que está dentro de las reglas del juego. Y eso, chicos, yo les puedo asegurar que asistiendo a clases, haciendo las tareas y haciendo los talleres, no van a tener ningún inconveniente con la asignatura. ¿Sí? Listo. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿No? Listo. Bueno, señores, arranquemos. Como les decía, siempre la idea es de que traten de revisar el video, que es un encuentro grabado, siempre lo van a encontrar como... Estimado magíster, Claro, dígame. una pregunta. Sí. Verá, como le contaba el compañero anteriormente, nosotros a veces estamos en el trabajo, no estamos de descanso a veces. Y en el área de motores, por ejemplo, donde yo trabajo, a veces se presenta una emergencia y me toca abandonar clases, porque usted sabe, el jefe dice, hey, ¿dónde está el mecánico, por favor? Está el motor, etcétera. Toca correr a ver qué pasó. Ya. Entonces me saldría yo de la clase. Ya, ahí yo pediría dos cosas. Una, me Ya. manda un mensaje diciendo, 1000 disculpas, tengo que salir por temas de trabajo. Y la otra, el presidente del curso tiene que hacerme acuerdo cuando yo corra la lista y digo, por favor, William Cárdenas, y no me contesta, alguien tiene que decirme, él mandó un mensaje, tuvo que salir, y yo con eso no le pongo falta. Gracias, magíster. Ya, con gusto. Eso no. Disculpe, magíster. Dime, El Freddy. mensaje debe ser en el chat. Sí, preferible para no interrumpir la clase. Sí. Listo, gracias. Sí, y cuando yo nombre, por ejemplo, digo Freddy Correa y no me contesta, alguien que tiene que decirme, le envió un mensaje en el chat y tuvo que salir. Y ya, con eso yo ya Por me quedo cuestiones tranquilo. laborales también no podemos conectarnos siempre a la cámara, a la clase. No se preocupen, tranquilo. No se preocupen. Entiendo, esténse tranquilos. Listo. ¿Más preguntas, señores? ¿Listo? Ok, vamos ahí. Si hay más preguntas, aquí están mis datos, señores. Bueno, estoy hablando, señores, porque solo vi que me parece que solo están hombres en el paralelo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Listo. Vamos. Aquí están mis datos. Ustedes pueden tener mi correo electrónico, el de la universidad. Pueden escribirme, por favor, abiertamente, no hay ningún problema. Les voy a poner mi WhatsApp. Por favor, anótenlo y me pueden escribir un WhatsApp. 098-3357-080. Me escriben un mensaje y yo siempre respondo. Cualquier cosa, les dejo ahí mi contacto personal para que me puedan escribir. Si es que tienen A o B circunstancias y todo, entonces, para poderles dar una mano en cualquier situación. 098-3357-080. Listo, entonces, vamos ahora sí, entremos en materia. Por favor, ustedes pueden encontrar aquí la presentación del encuentro grabado. Se la descargan o, bueno, igual yo la voy a presentar en la pantalla. Y vamos empezando con el tema teórico y de ahí vamos a hacer un ejercicio. Más que todo, yo quiero en esta ocasión explicarles para qué sirve la contabilidad. O sea, cuál es la importancia dentro de los negocios y para las personas naturales. Entonces, hoy empezamos obviamente con el tema básico de qué es la contabilidad y qué es una empresa. Aunque yo estoy seguro que ustedes saben de alguna manera qué es una empresa y qué es la contabilidad y para qué sirve. Entonces, vamos a identificar la importancia de la contabilidad en un ente económico y las decisiones que nos ayudan. Y vamos a hablar de lo que es la empresa y los aspectos generales de contabilidad. Bueno, la empresa es todo ente económico que se orienta a ofrecer a los clientes bienes o servicios que al ser vendidos producirán ingresos que benefician al dueño del negocio, al Estado y la sociedad en general. Y obviamente cuando ustedes trabajan en una empresa, también se benefician porque tienen un salario al final del mes o si ganan por comisión. Entonces, un ente económico no solo son empresas, ojo, también somos las personas. O sea, nosotros como personas somos un ente económico. ¿Por qué? Porque tranquilamente se puede poner una empresa a nombre personal.
Yo, como les había comentado, tenía 2 empresas antes de la pandemia. La una, sí, el uno era persona jurídica, en donde habían 2 socios, que eran mi esposa y mi hermano. Y la otra estaba mi nombre como persona natural. Simplemente yo ponía un nombre comercial, se llamaba, por ejemplo, Centro de Capacitación Sapiens Lab, pero igual tenía la obligación de facturar y al final del día, al final del mes, emitir la declaración de impuestos. Actualmente estoy con otro negocio, igual estoy a nombre personal. A lo que yo me voy, o sea, ojo, no es que quiero decir, tengo negocios, no, por nada. Es de que como personas también somos entes económicos. Por ejemplo, Alfredo, él tranquilamente puede poner su nombre como persona natural, Alfredo Gibicura, perfecto. Y como nombre comercial puede decir Alfredo y asesores, etc. Entonces, él puede facturar tranquilamente. Él puede contratar personas también y las puede afiliar al IES, tiene que registrar documentos en el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, como ente económico también somos las personas naturales. Eso es muy importante. No es necesario montar una empresa, hacer toda la escritura, ir a la superintendencia de compañías para poder generar negocios. Nosotros sí lo podemos hacer. Incluso llega un punto en donde las personas, según el SRI, somos obligadas a llevar contabilidad. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Entonces, tipos de empresa existen según su tamaño, por el número de empleados, cantidad de activos y facturación. Ya vamos a ver qué son los activos. Número de empleados, obviamente, digamos, Pichincha, Pronaca, Claro, hablamos de empresas súper grandes por todos estos factores. Tienen miles de empleados, millones en activos, facturan millones de dólares. También tenemos actividades que realizan, que ofrecen bienes o servicios. Por ejemplo, Supermaxi vende productos en las perchas, por lo general, pero hay empresas de servicios como las telefónicas, que es un servicio telefónico. Entonces también son la actividad. Tenemos también que son locales, regionales, nacionales, multinacionales, o sea, dependiendo de a cuántas ciudades, países atienden. También el sector económico, que explotan recursos. Tenemos la titularidad de la empresa. Ustedes saben que hay las públicas, privadas y las mixtas. Públicas, por ejemplo, se me ocurre empresa pública, son las famosas EPs. Si ustedes conocen, por ejemplo, Petroecuador es EP, entonces es una empresa pública. Tenemos las empresas privadas, que eso sí ya es capital de las personas, que existen accionistas. Y tenemos las mixtas, que es público y privado. Yo les puedo nombrar la CFN, la Corporación Financiera Nacional, la CNT, y Banco del Pacífico, me parece que son de las 3 empresas más grandes que tienen capital público y privado. Luego tenemos la forma jurídica, como les decíamos, empresario individual autónomo, la sociedad limitada o comunidad de bienes. Ya vamos a explicar más adelante. En Ecuador, según la ley de compañías, existen 5 tipos de empresas. Nombre colectivo, también dividida por acciones, las famosas compañías limitadas y las sociedades anónimas y las de economía mixta. Las más conocidas y las que más se utilizan son estas de acá, las compañías limitadas y las sociedades anónimas. Las otras 3 yo no me he topado con ninguna, la verdad, no conozco ninguna. Pero estas 2 sí es muy común encontrarse este tipo de empresas y los voy a explicar más adelante. Entonces, estas son las 2 empresas que son muy importantes que la mayoría se va a encontrar, que es las compañías limitadas y las sociedades anónimas. Entonces, las compañías limitadas, ¿cuáles son las diferencias? Que pueden tener de 2 a 15 socios. Y las sociedades anónimas de 2 hasta miles de socios, sin ningún problema. Luego, según la ley, nosotros, para el capital, para poder conformar una empresa acá en el Ecuador, una compañía limitada necesita $400. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, Jorge Solano y Ramsés García se pueden hacer socios y crear una compañía limitada porque ya cumplen, son 2 personas y con $400 ya crean una compañía limitada. Punto. En cambio, una sociedad anónima necesitan $800 mínimo. O sea, pueden entrar con $1 millón si quieren, pero mínimo la ley exige $800. Aquí, en cambio, las participaciones deberán ser iguales y aquí ya se habla de acciones. Aquí en sociedades anónimas se habla de los famosos accionistas.
mientras acá todavía hay socios. Y la administración siempre habrá una junta general de socios y acá una junta general de accionistas. Es básicamente, si ustedes trabajan en una compañía o una sociedad anónima, sepan que esa es básicamente la estructura. Pero en febrero del 2020, Ecuador saca un nuevo modelo que es una SAS, que la idea es, trató de dinamizar este tema de las empresas. Y ahora con la SAS, ¿qué ventajas tiene? Primero, es un socio, solo se necesita una persona. Por ejemplo, acá Brian puede ponerse su propio negocio como una SAS, Carlos igual, no necesitas de otro socio, no te pide un capital mínimo, ¿sí? El plazo, por eso dice, no necesita capital social, se puede crear con un solo socio. O sea, la idea es de que estas SAS son mucho más rápidas de crear, pero ojo, tienen las mismas obligaciones que las compañías limitadas y las sociedades anónimas. Algo muy importante que deben saber es que, y lo vamos a profundizar en las próximas clases, es de que cuando nosotros creamos una empresa, tenemos que ser, aparte de declarar el SRI, cuando creamos una empresa jurídica, nos ganamos el control de la Superintendencia de Compañías, que es un ente regulador también. En cambio, cuando ustedes crean una empresa como persona natural, no son regulados, no somos regulados por la Super de Compañías. Por eso a veces, y esto tal vez es fuera de la clase, si ustedes quieren empezar un negocio, personalmente pienso que es mala idea empezar como una empresa jurídica. ¿Por qué? Porque se ganan muchos requisitos de entrada. Primero tienen que pagar notaría, estatutos, ir a la Super de Compañías, pagar un abogado, perdón, un contador, porque las empresas automáticamente son obligadas a llevar contabilidad, entonces tienen que contratar un contador. Pero en cambio, cuando ustedes empiezan como persona natural, no tienen que hacer nada de eso, solo tienen que ir a abrir el RUC y ya, y facturar, nada más. Entonces, ese es mi consejo si ustedes quieren empezar un negocio, no lo hagan como persona jurídica, se ganan un montón de obligaciones con entes de control y es complejo. Y yo lo que les diría es, empiecen como persona natural y con el tiempo, si ven que fluye todo, se lanzan como persona jurídica, o sea, constituyen una empresa con socios y todo. Perdón, ¿alguien levantó la mano? Mil disculpas si ya no alcancé a ver. ¿Alguien vi que Sí, tenía la mano? ingeniero, Dime, ya. ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludo, gusto saludarlo. Un Soy gusto. Félix González. Dime, La Félix. pregunta viene enfocada en esto que usted está hablando del asunto de las compañías. Ajá. Pero normalmente para poder concursar en esto del asunto del Estado, Sí. para el asunto de licitaciones, dice que se tenga como compañía creada, o estoy equivocado, ingeniero. Discúlpeme la pregunta. No, y a ver si tranquilo, puede... es muy buena pregunta, Félix. A ver, hasta donde yo sé, para ser un proveedor del Estado te piden el famoso RUP, y eso lo puedes hacer como persona natural. Ahora, que dentro del concurso te digan que obligatoriamente tienes que ser una empresa jurídica, eso es otra cosa. Eso sí es muy distinto. Eso ya creo que va dentro de las bases del concurso. Pero de ahí normalmente yo me inscribí como César Vinuesa. Me inscribí yo y inscribí mi empresa que era jurídica. O sea, los dos, o sea, se podría decir los dos. Y no hubo ningún problema. Pero no, o sea, salvo como te digo que en las bases del concurso te diga tiene que ser una empresa jurídica, ahí sí es otra cosa. Pero como digo, cuando tú eres una persona natural y tienes una empresa como persona natural, tienes las mismas obligaciones. Por ejemplo, si tú contratas una persona, tienes que afiliarle al IES, y tienes que registrar el contrato en el Ministerio de Trabajo, igual que cualquier empresa. Tienes que declarar al SRI el impuesto a la renta y el IVA, obligadamente como cualquier empresa. Pero en cambio, cuando eres una persona jurídica, aparte de esto, tú tienes que reportarte al SRI, tienes que reportarle más cosas, como accionistas, el RD, un montón de formularios, obligaciones tributarias y se incrementan. Tienes que contratar un contador de cajón, pero sí, de cajón tienes que tener un contador para tu empresa. En cambio, cuando eres persona natural, no necesitas al inicio, después tal vez sí.
y había otro más. Y la superintendencia de compañías también te empieza a regular, tienes que reportarle los balances cada fin de año. Entonces, pero eso es. Dime, Ramsés, tienes la mano levantada. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Una pregunta. Nosotros, como empleados públicos, ¿podemos llegar a tener una empresa como persona natural? A ver, cuando eres trabajador público, hasta donde yo sé, tienes que primero averiguar si te dejan ejercer la profesión. No estoy muy seguro cómo serán las restricciones en el sector público, pero por ejemplo, yo tenía la prima de mi esposa. Ella, la única actividad que le dejaban ejercer era la docencia, por ejemplo. Pero no sé si se habrá flexibilizado y todo. Yo creo que eso tendrías que averiguar si te impiden ejercer otra profesión fuera de tu cargo público. Entonces, si te dicen, no, Ramsés, puedes hacer lo que quieras, puedes con RUC normalmente hacerlo. Pero como digo, habría que averiguar en el tema del sector público si es que hay alguna restricción, más que todo legal, ¿sí? Yo creo que sí la debe haber de algún tipo, por el caso que te comento de la prima de mi esposa. No, ingeniero, porque, bueno, yo tengo una pequeña empresita y yo me generé mi RUC y nunca me han dicho nada en la empresa. Si... Ah, claro. Entonces, mira, Darío nos da un buen ejemplo. Ahora, eso te digo, solo si es que hay algún tipo de impedimento como son funcionarios públicos, tal vez hay algo en la ley que les impida. Pero si no hay nada en la ley, puedes con tu RUC hacer, como dijo Darío, vas al SRI, abres tu RUC y empiezas a facturar a nombre de Ramsés García sin ningún problema. Igual, como te digo, después tú tienes que, si vas a contratar personas, afiliar y todas esas cosas. Igual. Listo. Ok, listo, ingeniero. Ya, Ramsés. Dime, William. Ya, pero en el tema, por ejemplo, de Darío, eran las declaraciones que tenemos que hacer, que hacemos nosotros como empleados públicos, el formulario 107, si no me equivoco. Él tiene también que registrar los ingresos que recibe de su actividad económica, pues no. Por supuesto, claro, claro, por supuesto. Eso, como dije, son más restricciones del sector público, como digo. Entonces, claro, porque puede ser que yo sé que les hacen como una declaración juramentada de los patrimonios al inicio y al finalizar el contrato. Entonces, claro, después aparece Darío, supongamos, ¿no? Después de 5 años empezó sin nada y después de 5 años tiene una casa, un departamento, y eso, claro, van a decir, a ver, ¿cómo es que generaste todo eso? Y de ahí, obviamente, Darío tiene que justificar que no, yo estuve con mi actividad económica fuera de la empresa. Entonces, es verdad, eso yo tengo entendido. Yo trabajé para el SRI hace muchos años y me hicieron todos estos trámites para saber con cuánto empecé y con cuánto salí. Declaraciones juramentadas patrimoniales. Listo, buenas preguntas. Del sector público sí es complejo el sector público en el tema legal, me refiero. O sea, ahí hay muchas cosas que hay que tener cuidado si ustedes son funcionarios. Yo tenía un compañero de trabajo que siempre decía, si te sabes las leyes, jamás te meterás en problemas. Entonces, claro, acá tendrían que averiguar bien el tema si es que hay alguna restricción. ¿Dónde puede haber? Bueno, no soy experto en el sector público, pero normalmente siempre hay no es código de trabajo, hay un reglamento interno de trabajo, en donde ahí se especifica claramente cuáles son tus obligaciones, tus prohibiciones. Entonces ahí puede haber algo que les pueda guiar, o si no, en las leyes ya que regulan el sector público. Que como digo, no conozco, no soy experto, pero de algo recuerdo de mi experiencia. Listo. Vamos avanzando, señores. Entonces, como ustedes saben, el RUC es como decir el documento que nos permite a nosotros facturar en términos muy generales. Entonces, el SRI a través del RUC nos empieza a controlar. Nosotros como personas, cuando abrimos un RUC, por lo general siempre es cédula más el 001. Creo que muchos de ustedes de acá lo deben saber, lo deben conocer. Pero cuando son empresas, aquí siempre, en cambio, empieza con el código de la provincia. El 9 indica que es una empresa privada. El 6 me parece que es empresa pública. Y luego vienen el resto de dígitos.
Esto cuando son personas jurídicas viene este código. Pero al final, sea para personas naturales o jurídicas, el RUC lo que nos permite es, primero, ejercer la actividad económica. También con el RUC nos controla el SRI, a ver si cuántos ingresos, cuánto hemos declarado, el impuesto a la renta, el IVA. Eso principalmente. Con este RUC, el SRI nos controla. Ahora, como personas naturales, cuando ustedes sacan el RUC, así no estén ejerciendo la profesión, tienen que declarar en cero sus obligaciones, ¿no? Cuando somos personas naturales, hay dos básicas, el impuesto a la renta una vez al año y el IVA todos los meses. Y cuando son personas jurídicas, hay muchos más que se declaran una vez al año. El tema de los accionistas, los balances, que ya vamos a ver de qué se tratan, todo eso hay que declarar. Luego también tenemos este régimen, el famoso RICE, que es un régimen impositivo simplificado, que esto en cambio es para, se podría decir que en general, para personas que no tienen título universitario, ¿sí? Si por ejemplo ustedes tienen título universitario de tecnólogos, porque también son de tercer nivel, si ustedes quieren ir a sacar el RICE les van a decir que no, porque ya tienen un título. Entonces normalmente siempre dicen es para personas que aún no poseen un título. Y también es como para actividades como servicios de limpieza, alimentación, en general son ese tipo de cosas. Pero ustedes como dan servicios profesionales, por lo general ya les obligan a tener RUC, ¿sí? Porque ya tienen que declarar con IVA. Por lo general es así. Entonces también es otro de los documentos autorizados por el SRI. La diferencia entre el RUC y el RICE, hay algunas, pero la principal es de que en el RUC ustedes tienen que declarar el IVA de manera mensual o semestral en algunos casos. En cambio el RICE, aquí están los beneficios. Legaliza la actividad, no realizan declaración de impuestos. El RICE no realizan, y sin embargo, cuando ustedes hacen actividad con el RICE, es válida. No les hacen retenciones, no necesitan llenar contabilidad, y los precios de venta ya incluyen IVA. Entonces tienen algunos descuentos para las afiliaciones en el IES, perdón. Entonces es una buena opción, pero no siempre es aplicable. Y ustedes pagan un fee anual en base a sus ventas. Por ejemplo, si los ingresos anuales hasta $60,000 es lo que les permite, ustedes tienen que pagar un fee, por ejemplo, si son servicios, digamos que alguno de ustedes si tiene RICE, tendrían que pagar al año $257. Pero si dedican a la construcción y sus ventas llegan hasta los 60,000 anuales, tendrían que pagar 193. Entonces, esta es una tabla que va del 2020 al 2022. ¿Listo? Eso es en tema de RICE y el RUC. Básicamente, ustedes, como saben, el RUC, véanle como el documento que nos permite ejercer una profesión de servicios, que nos permite facturar. Y el RICE es prácticamente lo mismo, pero la diferencia es que no declaro impuestos y es un poco más flexible. Ahora, ya la contabilidad. Ustedes pueden encontrar algunos conceptos de contabilidad. Yo les quiero dar el concepto que para mí es el mejor. O sea, la contabilidad es una ciencia, es una herramienta. Yo más que una ciencia, una asignatura, es una herramienta que a nosotros nos permite medir, controlar y analizar cómo está la empresa para tomar decisiones. Eso es básicamente, es una herramienta, o sea, yo no le veo bueno, dicen que es una ciencia administrativa, etcétera, etcétera. Pero lo que nos permite es registrar, estudiar, medir, analizar cómo está la empresa y tomar decisiones. ¿Registrar qué? Todo lo que sucede en una empresa. Cuando compro algo, cuando pago algo, cuando vendo algo, todo lo que sucede en una empresa se tiene que registrar contablemente. ¿Y para qué? Para que después tomar decisiones, porque ¿cómo supongamos que una empresa va bien o mal? Es solo con la contabilidad. Yo sé que alguno de ustedes, bueno, y espero que todos ustedes, dentro de sus expectativas a futuro, deseen ser gerentes de una empresa a la que están trabajando, de cualquiera, o dueños de una empresa. Eso espero que todos ustedes tengan siempre ese sueño, ese anhelo. Ser gerente general de un negocio o ser dueño de un negocio. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de la importancia de la contabilidad, porque ustedes cuando tienen estos cargos directivos y les digan, a ver, ¿cómo está la empresa? Ustedes que necesitan es pedir los balances contables, los estados financieros. Es decir, bueno, veamos cuánto tuvimos de ingresos y cuánto tuvimos de gastos. Y ahí ustedes se van a dar cuenta si
la empresa tiene utilidad o pérdida. Pero claro, si nadie llevara esos registros de todos los ingresos y todos los gastos, nadie sabría si la empresa va bien o mal. Es así de simple. Entonces, pues les dejo ahí para que lean un poco los conceptos, pero las funciones de la contabilidad es para controlar que los recursos estén administrados de buena manera. Recursos me refiero no solo al dinero, sino los vehículos, las herramientas, los edificios, todos esos son recursos de la empresa. Entonces, también informar, como les decía, cuando ustedes lleguen a cargos directivos, la única manera que ustedes sepan cómo va la empresa es que les pasen los reportes contables, el estado de situación inicial y el balance general. Y en base a ustedes van a poder, en base a eso ustedes van a tomar decisiones. O sea, primero se informan y de ahí toman decisiones a ver si la empresa está bien o mal. Por ejemplo, si está a pérdida, ¿ustedes qué dicen? Bueno, o cortamos gastos o generamos más ingresos. Pero si no tienen la información, es difícil que tomen una decisión. Y los elementos básicos de una empresa, aquí viene y era parte de la prueba, los activos, veámosle que los activos son todos los bienes que son de la empresa, como por ejemplo los edificios, las computadoras que compra la empresa, la maquinaria, los autos, o sea, todo lo que le pertenece a la empresa. Los pasivos, en cambio, son todas las deudas que tiene la empresa. ¿Deudas con quién? Principalmente los bancos, proveedores, el Estado también, por lo general, siempre le debemos al Estado. Y el patrimonio es con lo que los accionistas empezaron el negocio, que por lo generalmente son dinero. Por ejemplo, lo que les decía en el caso de Félix y Darío, pueden poner $500 cada uno y ese sería el patrimonio, porque con eso empiezan la empresa, con ese dinero. Entonces, eso es como decir los elementos básicos. Activos, los bienes de la empresa; pasivos, las deudas de la empresa; y el patrimonio es los aportes de los dueños. Y de ahí obviamente vienen los ingresos que una empresa privada, llamémoslo así, su razón de, o sea, vendiendo un producto o servicio es lo que logra subsistir, o sea, logra generar movimiento. O sea, cuando una empresa vende sus servicios, esos son los ingresos. Cuando vende productos, genera ingresos. Y por otro lado, siempre para que una empresa funcione, siempre van a haber gastos. Uno de los principales gastos es, por ejemplo, el gasto de personal, los sueldos, la nómina, las comisiones. Otro gasto muy importante son servicios básicos: luz, agua, teléfono, arriendo. Entonces, para que una empresa funcione también hay que gastar. Como les decía, uno de los principales rubros en que las empresas gastan es en el tema de sueldos y salarios. Pero hay muchos más que ya vamos a ir viendo con el tiempo. Y de ahí que ya viene una fórmula que esta sí la vamos a ver hasta el final del semestre, hasta el final de las 8 semanas. El activo es igual al pasivo y el patrimonio. Entonces, si por ejemplo yo diría, tengo activos de 5,000 y pasivos de 4,000, para que cuadre esto, el patrimonio tendría que ser 1,000. ¿Por qué? Porque 5,000, 4,000, ¿qué me falta para que cuadre? $1,000. Entonces, esta ecuación contable la vamos a ver muchísimo en los ejercicios prácticos. Entonces, básicamente esta es la parte teórica. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Un pequeño ejercicio ya para ir entendiendo y sabiendo cuáles son las principales cuentas. Por ejemplo, se descargan, por favor, este que dice apoyo ejercicio clase. Descárguense ese archivo. Este es el archivo que ustedes lo van a subir hasta mañana, donde dice construcción, que dice taller semana 1. Lo que vamos a hacer este momento, tienen que subir. Las personas que bueno, por A o B no puedan hacer este momento porque están en su trabajo, etcétera, tienen que hacerlo hasta mañana a la medianoche. Justamente, acuérdense estos últimos 15 minutos que vamos a ver. Solo vamos a hacer el ejercicio 1 por temas ya de tiempo. Más que todo, yo quiero ir explicando qué es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso. ¿Listo? Entonces, la parte 2 no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer este momento y le borro. Y vamos viendo, estas son típicas cuentas que ustedes se van a encontrar en una empresa. Y vamos a ver si es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso o un gasto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bancos.
¿Qué vendría a ser en bancos? ¿Qué ustedes saben de la cuenta bancos? ¿Qué se registra ahí? Pasivos. Vamos a ver. Esa es buena y es y yo entiendo, aquí es, claro, tal vez por esto nuestro compañero dice es un pasivo, pero bancos normalmente es el dinero que tiene la empresa en la cuenta bancaria. Entonces, bajo ese concepto, si es el dinero que es de la empresa que está ahí para pagar sueldos, servicios básicos, etcétera, ¿qué vendría a ser? Si es el dinero de la empresa. Activo. Es un activo, así es. Recuerden, el activo es todos los bienes de la empresa. Dinero, vehículos, edificios, materiales, herramientas, todo eso. Entonces viene a ser un activo. Y le ponen activo. Inventario. ¿Qué es el inventario? Primero les explico y de ahí ustedes me dicen si es un activo, un pasivo, un patrimonio, ingreso o gasto. El inventario son como decir, supongamos que una empresa se dedica a vender computadoras. Entonces tiene inventariadas 100 computadoras en una bodega para vender. Ese es el inventario. ¿Qué vendría a ser el inventario? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Activo. Activo. Es un activo, correcto. ¿Listo? Aquí me falta algo, es cuentas por cobrar clientes. Ese es el nombre correcto. Entonces, vamos aquí a comprender qué es cuentas por cobrar. Supongamos que yo a Saúl le vendo yo una computadora, pero a plazos. ¿Sí? Entonces yo ya le vendí esa computadora a plazos a Saúl. Pero Saúl me dice, no, y yo quedo con Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Me pagas el 50% este momento y el otro 50% me pagas en 60 días. Ese 50% que Saúl me debe se vuelve en una cuenta por cobrar clientes, porque Saúl es mi cliente, entonces él me está debiendo plata. ¿Qué vendría a ser cuentas por cobrar? Bajo ese concepto. Es dinero que una persona me debe a mí, a la empresa. Yo no le debo a él me debe a mí. ¿Qué vendría a ser bajo esta estructura? Para mí pasivo. 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 ¿Qué será? Es un activo. Es un activo. Así es. Los pasivos son las deudas que yo tengo con otra persona. O sea, la empresa, cuando le debe a otra persona o a un banco, es un pasivo. Recuerden, pasivos son las deudas que yo tengo. Pero las deudas que tienen conmigo, o sea, cuando la gente me debe plata a mí, es un activo. Entonces, aquí apúntenlo, pero siempre cuando es por cobrar, todo lo que es por cobrar es un activo. Lo que es por pagar es un pasivo. Y eso es muy común en contabilidad. Ustedes van a encontrar cuentas por cobrar proveedores, cuentas por cobrar clientes, cuentas por cobrar socios. Entonces, lo más fácil, y así, para no estar como que en la confusión, todo lo que es por cobrar, activo. Todo lo que es por pagar es un pasivo, porque eso quiere decir que yo voy a pagar. Entonces, esto es un activo. Documentos por cobrar, ya se los dije. Si es por cobrar, ¿qué es? Es un activo. Exacto. No lo duden. Si es por cobrar, activo. Equipos de cómputo son las computadoras, las impresoras que la empresa compró y ya están ahí en los, así como esta computadora y todas las que ustedes tienen, es Activo. parte de la empresa, correcto. Activo. Es un activo. Equipos de oficina, ¿qué vendría a ser? Son los escritorios, las sillas, por lo general está ahí. Activo. Es un activo. Listo. Entonces, herramientas, ¿qué vendrían a ser? Activo. Es un activo también. Supongamos, ustedes deben trabajar, algunos, no sé si alguno de ustedes trabajan en talleres. A veces en los talleres o en una mecánica. Los equipos de las mecánicas son súper caros, 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Entonces son herramientas de trabajo. No le veamos solo la herramienta del martillo o esas cosas, sino ya hablemos ya de herramientas y maquinarias mucho más grandes y costosas. Un turno. Así es. Ya. Útiles de oficina. ¿Qué les suena eso? Es
Por ejemplo, cuando compro marcadores, borradores, cuadernos para los trabajadores, ¿qué vendría a ser bajo este esquema? ¿Activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto? Gastos, Sí, gastos. por ahí ya lo dijo, es un gasto, así es. Cuando ya compro un esfuero para mis trabajadores, sus cuadernos, vienen a ser gastos. Luego vienen proveedores. Aquí, bueno, falta ese error mío. ¿No serían egresos? Cuentas es por pagar. Ese es el nombre completo. Si es por pagar, ¿qué viene a ser? Pasivos. Pasivos. Un pasivo, así es. No lo duden. Si es por pagar, son pasivos porque son deudas. Préstamos bancarios. Y aquí ya viene lo que decía su compañero al inicio. Le debo al banco. Sí. Es un pasivo, correcto. Vamos viendo. Aquí ya dice claramente gasto de depreciación de equipos de cómputo. ¿Qué será eso? No hay mucho que hacer. Pasivo, pasivo, ingeniero. ¿Seguro? Miren la palabra que dice al inicio. Es gasto, gasto. Es un gasto, así es. ¿Qué es la depreciación? Este es un concepto contable. Por ejemplo, si yo compro un auto, las leyes locales me dicen que yo ese auto en 10 años se va a depreciar. A ver, un computador, más fácil es con un computador. Un computador me dice las leyes locales que en 3 años se va a depreciar. ¿Eso qué quiere decir? Que durante 3 años ese computador va a perder valor contable. Entonces, si supongamos que un computador valió $1,000, eso quiere decir que durante 3 años ese computador va a perder valor y al final de los 3 años va a valer cero contablemente. ¿Por qué? Porque en la realidad lo puedo vender por $100, $200, pero contablemente vale cero. Esa es la depreciación. Supongamos que nos dedicamos a las asesorías contables y dice asesoría ganada. ¿Qué será eso? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Es un ingreso. Gasto arriendos. Ya la palabra lo dice. Es un gasto. Por lo general, cuando ustedes alquilan un galpón, una oficina, etcétera, viene a ser un gasto. Luego viene capital. El capital, por lo general, Un patrimonio. Exacto. Patrimonio. Correcto. El capital es el patrimonio. El capital es cuando una persona pone dinero. Entonces es parte del patrimonio. Caja. ¿Qué vendría a ser caja? Les explico. Imagínense que ustedes están en su oficina. Es un activo. Pero la caja es como que tuviera el dinero aquí en una caja, en un cajón. Es como que el dinero está ahí, la plata. Bancos es cuando está en mi cuenta bancaria. Pero caja es como cuando lo tengo ahí en mi escritorio guardado. Entonces es un activo. Luego tenemos gastos de depreciación y herramientas, ya la palabra le dice. Esto de intereses ganados, ¿a qué se refiere? Normalmente Ingreso. es un ingreso, es correcto. Pero ¿a qué se debe? O sea, ¿intereses de qué? Supongamos que la empresa que conforman Diego y Víctor tiene exceso de dinero en la cuenta bancos. Tiene mucho dinero en liquidez. Tiene ahí una cuenta corriente que no le genera nada. Entonces, lo que les dice a Víctor y a Diego, el gerente financiero, les dice, vea, señor Víctor, señor Diego, ¿por qué no hacemos una inversión a 30 días? Y aunque sea que nos paguen unos $200 a que no nos paguen nada. Entonces, hacen una inversión a 30 días y el banco les va a pagar unos intereses, así sean poco, pero ya les pagan. A eso se refiere intereses ganados. Es cuando las empresas, en vez de tener el dinero líquido en cuenta, en caja o en bancos, deciden hacer inversiones a corto plazo para ganar un poco de dinero. Entonces, es un ingreso. Las también llamadas pólizas, ingeniero. Exacto, son las pólizas. Pueden invertir en pólizas a corto plazo, pero como dije, es para de alguna manera rentabilizar el dinero. ¿Listo? Bueno, voy a correr lista porque ya se nos está terminando el tiempo. Sé que ustedes de aquí tienen que salir, tienen clases. ¿Qué les toca después? Estadística física. Ah, ya, listo, entonces. Bueno, por favor, terminan estos de aquí
Nos faltan unos poquitos más. Pueden ir analizando tranquilamente. Y una vez que lo terminan, este archivo lo guardan. Por favor, no se olviden de subirlo aquí en la parte que dice en construcción, taller semana de contabilidad. Simplemente le dan un clic y suben el archivo, que ese sí es calificado. Por favor, no se olviden de eso. Solo la primera parte. Sí, solo la primera parte, la segunda no. Solo terminan esto, nos faltan 2, 4, 6, 9 cuentas. Ponen si es un ingreso, un gasto, un activo, un pasivo, un patrimonio y lo suben. Tienen hasta mañana el mediodía también para que realicen este cuestionario. Este cuestionario también lo tienen que realizar. Es este cuestionario corto, la empresa RUC y RIS. Porfa, para que lo realicen hasta mañana tranquilamente. 4 personas lo han hecho para que no se olviden de esto. Déjenme correr lista, por favor. Magister, no se olvide de habilitarnos el cuestionario del bloque paciente. Ya, listo, ya. Yo termino la clase y me quedo y les habilito, con mucho gusto. Entonces, ustedes son... ¿quién es el presidente del paralelo? ¿O quién ha estado estos? ¿Está aquí o no? Porque tiene que haber una persona asignada para que me ayude con el avance, por favor. ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿O quién le está ayudando a los profesores? Era uno diferente por cada materia, Magister. Ah, ya. Bueno, ¿quién me puede dar una mano acá, por favor? ¿Quién se anima? El compañero William ahí. ¿Qué apellido es? Sí, no hay problema. Cárdenas, Listo. Cárdenas. Gracias, William. Ingeniero, no hay problema. Cárdenas Mejía, William David. ¿Sí? Sí, una consulta. ¿Eso se lo hace después de cada clase o antes de cada clase? Sí, después de cada clase. Dame unos hasta la tardecita y yo ya lleno la información. Listo, muchas gracias. Ya, eso es en el CIGE, ¿verdad? En el CIGE, así es. Ya, perfecto. Listo. Muchas gracias, William. Listo, ahora sí voy a correr lista, por favor. Estamos 19. Y empecemos. Listo, tengo a Edison Ayala. Listo. Huber Banguera. ¿No está tampoco? Aurelio Bermelio. Profesor Banguera, presente. ¿Perdón? Huber Banguera, presente. Huber, Tengo listo. problemas con la computadora. Ok, no se preocupe, Huber. Listo, Aurelio Bermello. ¿No está Aurelio? Listo. Julio César Caicedo. Tampoco. Roberto Cando. Presente. Listo. A ver, aquí no estaba Julio César. William David Cárdenas, ¿sí está? Sí. Edgar Steven Cedeño. Presente. Listo. Freddy Bolívar Correa. Presente. Carlos Costales. Presente. Igor García. Igor. Ramsés Presente, Igor. ingeniero. Ah, sí estaba, sí lo vi. Osvaldo Darío Gil Acosta. Presente. Listo. Gabriel Gonzabay. Presente, ingeniero. Listo. Félix González. Presente, ingeniero. Listo. Hugo Huastay. Víctor Hugo. Presente, ingeniero. Listo. Presente. Jonathan Guski. ¿Presente en qué? Listo. Wilson Yubi Cura. Presente, ingeniero. Listo, Wilson. Brian David Yumikinga. Brian Paul, perdón. Brian Paul Yumikinga. Listo. John Moncayo. Presente. Listo. Diego Obaco o Obaco. Presente. ¿Cómo se pronuncia bien? Paco. Obaco, sin acento. Listo. Dani. Presente. Listo, Dani. Saúl Vinicio. Presente. Listo. Ernesto Presente. Ramos. Jorge Rolando Silva.
Jorge Rolando. Jorge Eduardo Solano. Presente, compañero, Listo, presente. listo, Jorge. Y Gonzalo Raúl Villagrán. Dije disculpe. Presente. Listo. Dije disculpe. Sí. De Ayala no le pude decir presente, disculpe. ¿Qué apellido es usted? Ayala. Ayala. Listo. Entonces me falta Aurelio Bermello, Julio César Caicedo y solo... no, y otra persona más, Jorge Rolando. Los tres no tiene asistencia. Listo. ¿Quién está por ahí? Jorge Silva. Listo, Jorge. Está bien, no le escuché. Listo. Listo, señores. Bueno, un gusto. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. No se olviden, por favor, de subir el taller hasta mañana y hacer la prueba. Y ya les habilito la otra prueba que no era obligatorio para que puedan hacerlo. Así que, bueno, una buena tarde, señores. Que la pasen muy bien y ya estamos en contacto. Gracias. Listo. Gracias. ¿Cuál? Ya, espérate. Listo, señores. Una buena tarde. Gracias, hasta luego. Ingeniero, buenas tardes. Sí, dígame. Mil disculpas, lo que pasa es que se me presentó un inconveniente el primer día de su clase y me siento mal por esto. Tranquilo, Julio, no hay problema. Por favor, haga la tarea. Le justifico esta vez, ¿oyó? Muy gentil, ingeniero, muchas gracias. No, tranquilo, Julio. Trate de no faltar. Caicedo, Ya. ¿no? Sí, Julio Caicedo, ingeniero, Julio Caicedo. Listo, Mil disculpas. listo, Julio. Ya está bien. Le ayudo esta vez, por favor, no se trate de asistir. Chequeará el video que hay una tarea que tiene que entregar hasta mañana un taller. Ah, ya, ok, listo, ingeniero. Listo, Ya voy a está bien. revisar. Ya, hasta luego. Sí. Sí. ¿Ya puede estar?